Guete, mira, besote. Tú viste todo esto que se armó frente al arresto del muchachito de Cienfuegos, ¿verdad? Todo ese debate. No, si no has visto, mira el video que saqué anteriormente para que te caigas para atrás. Pero ahora más que nunca hay que ver este video. Analiza este video para que tú veas por qué nos pasa lo que nos pasa. Dios míos, yo creo que después de este video, señores, me voy a tener que retirar unos meses. Este video me ha chupado el alma muy fuerte. Mira, voy a tratar de responder a la gran pregunta que se hacen todos los cubanos en Cuba y en todos los rincones del mundo. ¿Por qué en Cuba hay una dictadura? Parece una bobería, pero tú le has metido moropo a eso. ¿Por qué los cubanos tenemos que estar pasando por esta desgracia? No sé, estaremos pagando un karma negativo. Hicimos algo muy malo en el pasado. Yo incluso, fíjate, me puse a revisar la historia buscando una respuesta. Y yo quiero compartir con ustedes algunas ideas así para que ustedes también me ayuden con esto, porque mucho, demasiado. A ver, yo empecé por el principio. Dictadura en Cuba 2024. ¿Será una maldición por el maltrato a los aborígenes? Tirar la primera piedra. Con la llegada de los españoles, poco a poco fue desapareciendo la población original de Cuba. Atuey, que no era de Cuba, pero lo quemaron en la hoguera, la matanza de Caonao, que aquello fue una masacre, los indios haciendo trabajo forzado, la rebelión de Guamá. Pero bueno, mira, un dato curioso, a Guamá no lo mataron los españoles, fue su hermano que le metió un hachazo a traición mientras dormía por haberle quitado una jevita. Pero bueno, los aborígenes, por X o Y motivo, prácticamente desaparecieron. Luego vino la esclavitud. Y sí, ok, los esclavos comían 1000 veces mejor que los cubanos ahora en 2024, pero eso no justifica la esclavitud. Un buen plato de comida no justifica que te saquen de África, de tu casa, de tu familia, que te monten en un barco, que después te pongan a trabajar obligado, látigo en mano, el cepo, la escalera, que te vendan como si fueras una cosa. Muy feo todo, horrible. No obstante, tampoco. Después todas estas ideas se me fueron de la cabeza por una cuestión muy simple. En Estados Unidos también se cometieron horrores con los indios, también hubo esclavitud y hoy ese país tiene tremenda prosperidad, es la primera potencia a nivel mundial. Además, señores, todos los pueblos de Europa se conquistaron unos a otros, se esclavizaron unos a otros. Los vikingos arrasaron y hoy los países nórdicos son países prósperos, democráticos, Noruega, Suecia, Dinamarca. Al final, señores, la historia del Imperio Romano, no, la historia de todos los pueblos de la humanidad es una historia de conquista, violencia, masacres, esclavitud, guerra, violaciones y por lo menos en Occidente yo no veo a ningún país con esta maldición que tiene Cuba. Así que por ahí no va la cosa. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, empecé a darle taller a toda esta etapa donde se fue formando nuestra identidad como cubanos. En los tiempos de España, que primero empezamos a vernos como criollos, los hijos de los españoles que nacían en Cuba, criollos. Aquí la cosa empieza a ponerse un poquitico más interesante. El primer potaje fue que llegó un momento en que habían varias corrientes entre la población que vivía en Cuba. Unos querían seguir igualito que siempre, con España, con el rey, todo muy tranquilo, sin mover nada. Otros querían seguir con España, pero con algunas reformas, que cambiaran algunas cositas en lo económico, lo político, pero por lo demás querían seguir siendo la siempre fiel isla de Cuba a su majestad el monarca español. Después vienen los que querían la anexión con Estados Unidos, que fíjate, un momentico, a ti te han engañado como un niño chiquito. Esta gente en Cuba te ha hecho creer que aquel anexionismo era perder la cubanía, someterse a los yanquis, vender el país. Mentira, Julio, mentira. La jugada era muy simple. Primero, muchos cubanos veían que los norteamericanos se habían liberado de Inglaterra, habían dejado de ser colonia de Inglaterra. Esos cubanos que querían separarse de España veían ahí un ejemplo a seguir. Pero lo más importante, Estados Unidos no solo se liberó de Inglaterra y ya, no, también representaba una forma nueva de hacer las cosas, un ideal. Con la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson y los otros y la Constitución norteamericana, Estados Unidos rompía con la vieja Europa, con las monarquías, el viejo orden, y postulaba el libre comercio, que el valor de un hombre no radicara en si naciste conde, marqués, duque, sino en tu trabajo, en tu creatividad, en hacerte persona a través de los negocios, el emprendimiento. La Constitución norteamericana empezaba súper repa, nosotros, el pueblo.
Fíjate, no el rey, no la realeza de sangre azul, no. Nosotros el pueblo, gente común y libre. Y después decía que todos los hombres eran iguales y dicha constitución te garantizaba todos los derechos para que tú, con tu esfuerzo, tus manos, tu cabeza, fueras el principal arquitecto de tu prosperidad. Aquello cambió el mundo. Fue la revolución más brutal que ha conocido el Homo sapiens. Esos cubanos que querían la anexión, lo que querían era sumarse a ese flow de libertad, de democracia, de modernidad, de emprendimiento, de libre comercio. Ahí estaban los dólares. Nada que ver con esta idea que te vende el régimen de que los cubanos querían ser marionetas de los gringos. Al contrario, Cuba le donó cantidad de dinero a los norteamericanos para apoyarlos en su guerra de liberación, la de las 13 colonias. Empresarios, hombres de negocios en la isla enviaron muchísima plata para Estados Unidos. Un grupo de mujeres cubanas ricas, conocidas como las damas de La Habana, le mandaron a George Washington sus joyas, oro, diamantes, por un valor aproximado de 1 millón de libras esterlinas en 1781. Es más, Céspedes, en una carta fechada el 15 de enero de 1869, pidió la anexión de Cuba a Estados Unidos. Lo pidió Carlos Manuel de Céspedes, el llamado padre de la patria. Ignacio Agramonte llevaba bordada en su camisa la bandera de Estados Unidos porque veía a ese país como un ejemplo de libertad y democracia. Esta gente en Cuba te ha engañado descaradamente. Y ojo, momentico, con esto no te digo que Céspedes y Agramonte eran anexionistas puros, no, simplemente eran corrientes que estaban en la atmósfera de la época y muchos cubanos estaban sopesando varias alternativas para quitarse a España de arriba, ¿ok? Pero bueno, por último estaba el otro grupo, cubanos que querían la independencia total de España, querían ser un país soberano. Esta, mira, sinceramente es la opción que más me gusta a mí. Para tú tener la democracia y las libertades de Estados Unidos, no tienes que ser parte de Estados Unidos. Podemos tener relaciones comerciales, ser aliados, pero tú en tu territorio y yo en el mío. Es mi opinión, yo respeto la tuya. Pero ahora vamos a calentar este dominó. Vamos a botar la gorda. ¿Cómo pudo haber influido todo esto en la dictadura esta que estamos viviendo los cubanos en 2024? ¿Cómo fue que todo este remandingo puso a nuestros abuelos en los brazos de Fidel Castro? Vamos directo al periodo de las guerras contra España. La guerra de los 10 años, la guerra chiquita, la guerra necesaria. Señores, llegó el momento. ¿Y si los cubanos no querían liberarse tanto de España como te pinta la historia? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor los cubanos no querían ser tan libres e independientes? Yo sé que esto está duro, pero métele moropo, métele coco. Para empezar, aplícale las matemáticas. Los académicos me van a querer comer vivo por simplificarlo tanto, pero no me importa. Esto es como si estuviéramos en el barrio tomándonos unas cervezas con un bolerón de fondo y buscando respuestas. Aplícale las matemáticas. De las 4 tendencias mayoritarias que te hablé, 2 tendencias querían seguir con España. Unos sin mover nada, otros con reformas, pero los 2 querían seguir con España. Una tercera tendencia quería ser parte de los Estados Unidos. Entonces, hasta aquí tenemos 3 tendencias que no eran independentistas. A mi modo de ver, no querían asumir al 100% la responsabilidad que conlleva ser libres totalmente. Querían montarse en el carro de una talla externa, o la corona española, o esa nueva revolución que representaba a Estados Unidos, que ya lo tenía todo hecho, y esa gente estaban pegadísimos. Una sola tendencia. La cuarta era la que quería asumir la responsabilidad de crear algo independiente con un sello más criollo, cubano, etc. Y yo me pregunto, ¿no eran minoría? En las guerras contra España, por estadísticas, había más cubanos peleando junto a los españoles que peleando por la libertad. El ejército libertador en la guerra necesaria tenía 40.000 hombres aproximadamente, y los voluntarios cubanos que luchaban junto a España eran entre 60 y 80.000 hombres. O sea, por cada cubano que luchaba contra España, había 2 cubanos que luchaban a favor de España. De hecho, a Martí lo remata un cubano, Antonio Oliva. Entonces, yo me pregunto,
¿Querían los cubanos ser libres de verdad en su inmensa mayoría? Que espérate, a nivel emocional, a nivel moral, yo no dudo que sí. Seguro un montón de cubanos de la boca para afuera te decían que sí, oye sí, la libertad, yo sí quiero ser libre. Un montón de guajiros, de intelectuales, artistas, hombres de negocios. Maceo era una celebridad en toda Cuba, Martí era una celebridad en toda Cuba, Gómez también. La mayoría de los cubanos sabía que ser libres, independientes, era lo correcto. Pero yo me pregunto, ¿querían pagar el precio por hacer lo correcto? Amigos míos, espérate un momentico, Pío-Tay. Oye, te estoy soltando prendas de la buena, de la buena, de la buena. Este es el momento de suscribirte a YouTube, que oye, fueron un montón de horas de investigación. Así que, nada, besote. Espérate, después de suscribirte, le das un cocotazo a la campanita, ¿ok? Seguimos. Hoy vemos algo muy parecido. La mayoría sabe que Cuba es una dictadura. La mayoría quisiera ser libre. Oye, sí, patria y vida, pero ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a hacerse responsables? La respuesta la puedes ver en que hoy, enero de 2024, Lisandra Góngora, con 5 hijos, la metieron presa 14 años por pedir libertad para Cuba, y a la inmensa mayoría de los cubanos no le importa Lisandra Góngora, la misma inmensa mayoría que ha vuelto viral a Yarelis por un brete de tarros. Si esto es así, hoy, imagínate, en los tiempos de España, que éramos un pueblo mucho más joven e inmaduro, con una mayor diversidad de personas, que tenían, además, toda esta diversidad de personas tenían tradiciones y orígenes distintos. Estaban los españoles que creían en la madre patria, y estaban sus hijos que ya no se sentían tan atados a España. Pero lo mismo pasaba con los esclavos y los libertos. Los que vinieron de África tenían esa añoranza por su tierra, pero sus hijos ya no. Ya su hogar era Cuba. Ahí se estaba formando un ajiaco nuevo, y en la isla además había franceses, haitianos, jamaiquinos, chinos, etcétera. En toda esa mezcla se estaba cuajando la cubanía a fuego lento, poquito a poco, porque es un proceso complicado que lleva tiempo. Por eso yo me pregunto, ¿queríamos la libertad y la independencia de verdad? ¿Estábamos listos? Analizando todo esto, yo cada día entiendo más a Martí. Cuando tú lees los discursos y los artículos de Martí preparando la guerra necesaria, tú te das cuenta que él está tratando de hacer patria, de crear un espíritu nacional. Al mismo tiempo dice que la guerra no era por odio al español, porque al final Martí sabía que los cubanos eran hijos de los españoles y que lógicamente Cuba estaba llena de españoles. Por lo tanto, la guerra no podía ser una locura de odio, rabia, revancha, venganza. Martí lo dijo, el odio tonto, barato, de espíritus flojitos y resentidos destruye naciones y destruye a las personas. Eso lo hemos visto con Fidel Castro, que puso a toda Cuba a odiar a los yanquis, a cogerle odio a los ricos, odio al que pensaba diferente, odio al que se iba, que sin mitin de repudio, repudio es odio. Y mira cómo se destruyó Cuba, y mira cuán destruidos están los cubanos. Por eso mismo, para evitar eso, Martí le llamó a la guerra necesaria, no por odio al español, sino porque España no dejaba otro remedio. De hecho, Martí también le garantizó a los españoles un país justo donde pudieran prosperar junto a sus hijos cubanos. Era una especie de transición ordenada a la democracia. Fíjate si tenía razón que hoy miles de cubanos son ciudadanos españoles y otros miles, millones, darían lo que fuera por hacerse ciudadanos españoles. Pero ¿qué pasó en aquel momento? Que Martí se murió muy pronto, demasiado. No pudo ver a Cuba libre, no pudo participar en el nacimiento de la República, que en ese momento hacía muchísima falta, más falta que nunca. Al final de la guerra, los norteamericanos se metieron en la pelea y lo aceleraron todo. Junto con los mambises le cayeron a cocotazos a los españoles, firmaron el Tratado de París y finito, España fuera de Cuba. Para mí, espérate, que los americanos se metieran en la guerra fue más positivo que negativo. Después ayudaron a Cuba muchísimo con maestros, con dinero para recuperar la infraestructura de la isla, recuperar los negocios, los desastres que había dejado la guerra, etc. Pero la parte mala es que lo aceleraron todo demasiado. Los cubanos venían a ritmo de chimichana y con los americanos aquello fue el Lamborghini de Yotuel a 300 kilómetros por hora de San Antonio a Maicí. Y te repito, ¿estaban los cubanos listos para la libertad? ¿Se merecían la libertad? ¿Se merecían una república? ¿Estaban listos para asumir esa responsabilidad? Muchos mambises sí, Máximo Gómez sí, el fantasma de Martí sí, de Agramonte, Céspedes, Maceo sí, se merecían la libertad, pero
y el resto de los cubanos tenían la madurez social, humana, cívica, política para asumir la creación de una república. Es que, señores, espérate un momentico, hasta los propios mambises, mientras estaban preparando la guerra, tuvieron entre ellos miles de conflictos, chismes, bretes, Maceo y Flor Crombet retados a duelo, gente diciendo que Martí era un borracho que se robaba la plata, Gómez y Martí estuvieron años sin hablarse. Y después, durante la manigua, cuando tú lees así los testimonios de la época, mira, los mambises tienen páginas preciosas, hermosas, repletas de heroísmo, de sacrificio. Pero eso también tiene otra cara. Otros mambises cayeron en mil descaros, robo, violaciones, abusos, tropas indisciplinadas, regionalismo, caudillismo. Y con toda esta rebambaramba, llegamos a la República. Un pueblo joven, inmaduro. Además, espérate un momentico, tú sabes, también estaba el cubano pícaro, que se hacía el cabrón, el que se las sabía todas, el salvaje. Pero en el fondo, eso era un comportamiento infantil y descarado de muchos cubanos, porque en realidad tenían la autoestima baja. ¿Por qué tenían la autoestima baja? Lo más bonito es que lo que pasaba en aquella época también lo puedes ver ahora mismo. En aquella época los cubanos sabían que la mayoría no había luchado junto a los mambises. La mayoría sabía que ellos no habían disparado un tiro. Sabían muy bien que hubieron más cubanos peleando junto a los españoles que peleando por la libertad de Cuba. Entonces, en vez de reconocer eso con humildad, en vez de agradecerle a los mambises de corazón, no, se cumplió aquello que le dijo Martí a Gómez: solo te ofrezco sacrificio y la probable ingratitud de los hombres. Y llegó la ingratitud. Existe un ejemplo que te explica esto, mira, clarito, mejor imposible. Hay un libro de esa época escrito por un mambí, Manuel Piedra Martel. Se titula Memorias de un mambí. Y miren qué anécdota más interesante. Manuel cuenta que un día, ya en Cuba Libre, estaba él en un café compartiendo con un español, muy tranquilo todo, y en eso llega un cubano y le dice todo sulfatado: ¡oye! ¿Que tú vas hablando con el español ese? ¡Panchos malditos! Manuel se queda frío así. Coño, compadre, take it easy. Este español es amigo mío, ¿sabes? Y además yo no le tengo odio a los españoles. Ya se acabó la guerra, ya tenemos libertad, ya se acabó el problema que teníamos nosotros ya. Es más, espérate un momento, ¿tú peleaste contra los españoles? El cubano sulfatado se queda así mirando a Manuel. No, yo no estuve en la guerra, pero igual odio a muerte a los españoles. Manuel se le ríe en la cara al tipo, hacer ¡guau! ¿Tú ves? Por eso es que tú los odias, porque viviste callado y con miedo bajo el yugo de los españoles sin mover un dedo. Si tú hubieras participado en la guerra como yo y te hubieras caído a tiro, a machete y a trompones con los españoles, hoy tú no les tuvieras ese odio y de verdad le hubieras brindado un servicio a tu patria. Ese odio que tú le tienes hoy a los españoles es el odio que te tienes a ti mismo porque viviste bajo la bota de ellos como un cobarde, sin quitarte la picazón, y porque en el fondo de tu alma sabes que no hiciste nada por la libertad de tu tierra. Muchacho, aquí este cubano sulfatado se fermentó ya. ¡Guau! En lugar de retirarse avergonzado a reflexionar, no, empezó: ¿qué tú sabes, o come mierda? Yo mandé toneladas de quinina para la manigua. La quinina es medicinal, sirve para cicatrizar, combatir infecciones, combatir la malaria, bajar la fiebre. Los mambises la usaron mucho durante la guerra. Pero bueno, sigamos. El cubano sulfatado siguió, pero que se pasó 3 pueblos, tú te lo imaginas, ¿no? Yo soy un tanque, yo mandé toneladas de quinina para la manigua. Es más, espérate, nosotros hicimos más en la ciudad que ustedes en el monte. Ustedes tenían dónde esconderse, nosotros no. Nosotros sí nos arriesgamos de verdad aquí en la ciudad, en la cara de los españoles. Para eso sí hay que tener valor, coño. En el monte no, ahí tú estabas protegido. ¿Ves lo que yo te digo? Con respecto al daño antropológico, esta es una de las anécdotas que más refleja al cubano de ayer y de hoy. Busquen ese libro, Memorias de un mambí. Manuel cuenta que esto se repetía, señores, todos los días. Montones de cubanos que no habían tirado un chícharo justificándose, diciendo que habían mandado toneladas de medicinas para el monte, que ellos sí habían luchado, pero bueno, mira, clandestinamente, en secreto, en las ciudades, y que tenían 1000 veces más mérito que los propios mambises. Te das cuenta, seres cubanos ingratos con la autoestima baja, haciéndose los cabrones.
Dime tú, si tú hoy no ves conductas similares entre los cubanos, gente haciéndose los cabrones, los pillos, los reggaetoneros estos carepalos, otros minimizando a los presos políticos, gente que en Cuba se prestó para acosar a los disidentes y después tú los ves cruzando fronteras pidiendo asilo político y mañana en una Cuba libre vas a ver a miles de cubanos diciendo que ellos en secreto eran clandestinos, que ellos ponían toneladas de carteles, que le chocaron la cara al presidente del CDR, al jefe de sector. Si es que ahora mismo con los exiliados que los han botado de Cuba a patadas muchas veces después de pasar por una cárcel, y tú hoy escuchas a cubanos en la isla que viven así, mira, calladitos, que no disparan ni un chícharo, tú los oyes gritando desde afuera es muy fácil, la candela es aquí, allá afuera todo es muy rico, y son incapaces de agradecer a Ferrer, a Michael, a Luisma, a Lisandra. Eso es para que tú veas que la historia se repite. Pero bueno, retrocediendo 120 años, en todo este caldo de cultivo se empezó a cocinar en la República en 1902, que vamos a estar aquí. Fue una cosa lindísima, preciosa. Yo amo esa etapa, me eriza de pies a cabeza, pero por otro lado también fue una olla de grillos, con chismes, con bretes, con broncas. 3 años antes, en 1899, la famosa Asamblea del Cerro se atrevió a destituir a Máximo Gómez. Algunos hasta pidieron su muerte. Más tarde, en 1906, Estrada Palma tuvo que pedir una intervención norteamericana para poner orden en la isla cuando la guerrita de agosto. Que de nuevo, esta gente te ha engañado miserablemente, que si la república neocolonial secuestrada por los yanquis. Estrada Palma, señores, pidió la intervención y 4 veces el presidente norteamericano Teodoro Roosevelt se negó a intervenir en Cuba. 4 veces, coño, Estrada Palma. No queremos meternos en los asuntos internos de Cuba, compadre. Reflexiona, mantente hasta que puedan establecer un gobierno temporal. Respeten la ley, Estrada Palma. Respeten la democracia, acaban de empezar como república 4 veces y Estrada Palma que tienen que intervenir. Bueno, fíjate que renunció y cuando renunció fue entonces que Roosevelt dijo, no, candela, 2.000 infantes de la Marina norteamericana para Cuba a poner orden. Estrada Palma incluso mandó a matar a Quintín Banderas, señores, que era uno de los sublevados. Quintín Banderas le pidió, se sublevó, pero después le pidió un salvoconducto al gobierno. Coño, Estrada Palma, somos mambises, nos conocemos desde la manigua. Y Estrada Palma dijo, negativo, hay que dar un escarmiento. De repente, mi queridísimo Quintín, con 71 años, vio llegar a la Guardia Rural y pensó que venían con el salvoconducto. Fíjate que fue a saludarlos con tremenda alegría. Hola muchachos, yo sabía que esto se iba a resolver. Yo tengo muchos amigos. Cuando Quintín se dio cuenta que no venían con ningún salvoconducto, se quedó así. No se lo podía creer. Una locura. Fíjate que preguntó, ¿van a matarme así? Y acto seguido, tiro, machete. Yo admiro mucho, pero mucho a Estrada Palma. Muchísimo. Pero eso fue imperdonable. Y señores, durante la República, cosas como esta ocurrieron muchas, pero muchas veces. En lugar de confiar en las leyes, en la democracia, en el orden, no. Enseguida un piquete agarraba machete, pistola para arriba a un caballo y a resolver las cosas a tiros. Eso los veteranos mambises, porque por otra parte, un sector grande de la ciudadanía, la gente normal, muy tranquilita, ya desde los tiempos de España se habían acostumbrado a que las leyes fueran una cosa así impuesta. Ese es otro detalle clave en la psicología del cubano que nos afecta hasta el día de hoy. En los tiempos de España, de allá venían todas las leyes y los cubanos simplemente tenían que cumplirlas así calladitos, tranquilitos, la siempre fiel isla de Cuba. Hoy sucede algo muy parecido, para que tú veas que eso está en los genes, en el cocote, en la memoria histórica, en todos lados. Raúl, Canel, el PCC se inventan las leyes, las ponen, las quitan, las cambian y el cubano obedece calladito. Lo que pasa es que tú sabes, como dijo Gómez, el cubano cuando no llega se pasa. El cubano tiene 2 modos diametralmente opuestos y radicales. O se comporta de una manera sumisa que da pena, vergüenza, obedeciendo así leyes malas, o agarra el machete y le da candela a Bayamo. Hoy en Cuba los cubanos no han agarrado el machete todavía. Pero durante la República, ay chicos, una y otra vez se repetía el caudillismo, quién era el macho más guapo. Esa primera etapa está retratada a la perfección en el libro
libro Generales y Doctores de Carlos Lobeira. Y en contraste con toda esta guapería de los caudillos, existía en una parte grande del pueblo ese sentimiento de vergüenza de un montón de gente que sabía que no le había tirado una escupilla a los españoles. ¿Y qué hacían? Disfrazaban esa vergüenza de cabronaje. Tú sabes, la tallita chacalista, pícara, presidiaria. Mañach habló de eso en su ensayo Indagación del Choteo de 1928. Dice, los cubanos tienen un choteo que se puede considerar sano porque, bueno, son gente alegre por el clima tropical, la herencia española, etcétera. Pero tienen también ese otro choteo de tirarlo todo a relajo, de no respetar nada, como un mecanismo de defensa que tienen muchos cubanos para esconder su debilidad y su falta de carácter. Hacer eso también tú lo ves hoy clarito, clarito. Me vienen a la mente así rápido las directas de dos reggaetoneros conocidos. Ponme en los comentarios quiénes tú crees que sean estos personajes. Tú los ves en sus directas que a medida que van cayendo en más y más y más descaros, más chismes, tarros, más penquerismo con el régimen, etcétera, 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 tú los ves que se ríen más alto todavía, con la bocona abierta, con una payasada esa súper exagerada. Yo soy un tanque. Yo tengo la pelota de dólares. Sigan sufriendo, que yo ando con el pecho, mira, explotado en cadena. Hacer que digo que no se puede cantar en el Festival de Santa María, claro que sí, si todo el mundo canta, si de santo aquí no queda ni la Santa María. Fulanita me pegó los tarros, pero yo me comí a su tatarabuela. Qué pesados son, haceres. Eso es parte del choteo que decía Mañach. Hombres débiles que lo tiran todo a relajo, tratando de esconder su miseria humana mientras comen como cerdos, se drogan como cerdos. Síntoma de que son gente débil y triste. Eso es herencia de los tiempos de España y de la parte fea de la República. Amigo mío, si quieres apoyar mi trabajo, mira, te puedes hacer miembro de mi canal de YouTube y formar parte de mi familia de mecenas y supermecenas. También puedes hacer una donación a través de la cuenta de PayPal que te muestro aquí en pantalla, o simplemente puedes suscribirte en mi canal de YouTube y activar la campanita. Me ayudarías muchísimo para seguir creando mi contenido y poder seguir haciendo este trabajo. Y mientras en la República muchos cubanos se escondían detrás del choteo, siempre estaban los machos caudillos tirando tiros que despertaban la admiración de estos cubanos débiles que veían en ese macho el valor que a ellos les faltaba. Igualito hoy, hacer, tú no te acuerdas de este reggaetonero diciendo que Fidel Castro era su ídolo. Y durante la República los machos, tú sabes que si la guerrita de agosto, que si el alzamiento de la chambelona, que si una bronquita por aquí, una bronquita por allá, rebelión, tiros y choteo con comparsa incluida. Yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona. Ae la chambelona. Y por supuesto, piquete, si hay debilidad de carácter en el ambiente mezclada con violencia, empiezan a pulular ¿qué? Las ideas comunistas. Si hay cubanos obedientes, calladitos, haciéndose los pícaros que en lugar de hacerse responsables viven con el victimismo, el resentimiento, ahí empieza a nacer el huevo culeco del comunismo. Nada, yo me río y lo tiro todo a relajo, hacer. Estos mambises veteranos son unos corruptos. La culpa es de ellos, tiraron 4 tiros en la Manigua y ahora son los dueños de Cuba, hacer. Nosotros que tuvimos que aguantar a los españoles de verdad en las ciudades, somos los que seguimos aquí todos jodidos, hacer. Pero nada, yo me río y lo tiro todo a relajo. Ayer la culpa era de España, hoy es de estos mambises, de los gringos, de la madre de los tomates, hacer. Yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona. Ae la chambelona, hacer. Dame un traguito ahí, rey del mundo. Por supuesto que ahí florece el comunismo y surgen los Julio Antonio Mella, los Rubén Martínez Villena, porque además, señores, un espíritu débil que no tiene calma ni madurez para resolver los problemas de una manera decente, democrática, apela al salvajismo, a la violencia. El macho más inseguro es el que más grita, el que más piñazos se da en el pecho. Así surge también un Batista que se empieza a destacar como macho fuerte, militar, comenzó siendo sargento y además, otra cosita que no te dicen, en su primera presidencia fue apoyado por los socialistas. Y así, con todo esto, en vez de fomentar una república basada en el imperio de la ley, en la democracia, siguió la tiradera de tiro ahí, guata. Fíjate que Fidel Castro, otra cosa que nunca te dicen, no inventó nada nuevo, señores. Le robó las ideas, los planes, todo a otro personaje histórico. ¿Quién fue el primero que pensó en asaltar un cuartel militar en Oriente, coger las armas y seguir para la Sierra Maestra? Fíjate tú, ¿quién fue? Fidel Castro. Antonio Guiteras. ¿Quién fue el primero que pensó en organizar unas tropas en México? En coger un yate y desembarcar ¿dónde? En la sierra. ¿Quién fue el primero? ¿Fidel Castro? No, fue Antonio Guiteras.
20 años antes. Fidel le robó todas las ideas. Es que por robarle le robaste el antiimperialismo y el socialismo, que para Guiteras ahí estaba la solución de Cuba. Fidel no inventó nada. Es más, le robó hasta el enemigo, porque a Guiteras lo mató Batista cuando era coronel. Bueno, no Batista directamente, no, sus hombres. Fidel fue el verdadero plagiador. Lo único que hizo fue apoderarse de las peores ideas que flotaban en la atmósfera de la República. Populismo mezclado con testosterona de macho caudillo tiratiros. Bueno, él empezó como un gángster en la Universidad de La Habana, el hijito de papá gángster que nunca supo lo que era trabajar de verdad. Cogió lo peor de las ideas populistas de la República, el victimismo, el resentimiento, los cubanos débiles que decían que la culpa era de España, de los gringos, de los viejos mambises, después de los hijos de los mambises. Ideas que también le llegaron a Fidel por su padre, un antiguo soldado español que había combatido a los cubanos y había sido derrotado tanto por los mambises como por los americanos. ¿Te imaginas al papá de Fidel gallego? Fidel, mijo, estos cubanos todos son un desastre. Por eso este país, desde que se fueron los españoles, siempre ha sido una locura. Y fíjate, ganaron la guerra por los malditos gringos esos que se metieron en el medio. La gente en este país, mijo, solo entiende a tiros y a patar por el fondillo. Calcula tú el entorno familiar, él oyendo toda esta historia. Súmala a esto otras ideas tóxicas que estaban flotando en la República desde la colonia, en el espíritu del cubano ahí, en la envidia a los cubanos que prosperaban, la envidia al éxito ajeno, esa idea falsa de que Cuba estaba así en las manos de Estados Unidos. Mentira, compadre. Mentira eso de que la mayoría de los negocios eran de los americanos. No, de los 550 propietarios cubanos que pone Guillermo Jiménez Soler en su libro editado en Cuba por el régimen, solo había 124 propietarios extranjeros en la isla, y de ellos solo 28 eran norteamericanos. 426 propietarios, la inmensa mayoría, eran cubanos. Y estamos hablando de los grandes propietarios. Guillermo Soler cuenta que pequeños negocios, bodegas, carnicerías, cafeterías, fabriquitas, etcétera, en La Habana habían 7.200 establecimientos y en el resto de Cuba 30.000 pequeños negocios de todo tipo. Resumiendo, 37.200 negocios que eran de los cubanos. Ahí tú ves que en esa falsa idea de que todo era de los americanos viene empaquetada la envidia al éxito de tus compatriotas, envidia por el tipo que se enriquece, el cubano que no le reconoce los méritos a su propio paisano, el que se arranca un ojo para ver ciego al otro, cosas que vemos hoy en día también. Y para colmo, con todos estos ingredientes en la salsa nacional, Batista da un golpe de estado en el 52, pasando por encima de la Constitución del 40, de nuevo la tiradera de tiros, pauata, el macho caudillo por encima del respeto a la ley y a la democracia. Y entonces, ¿qué pasa? Que después viene Fidel Rata, se aprovecha, hace un cóctel con todas las ideas podridas de la República, de los tiempos de España, el espíritu del cubano, mezcla todo eso, el victimismo, le roba las ideas a Antonio Guiteras, se disfraza él de nuevo macho caudillo, tiratiros, más joven y fresco, mete el cuento que va a restituir la Constitución del 40 y 4 tiros después, Cuba, por su propio karma, cae en las manos del hijo de un gallego que había luchado para que la isla no fuera libre. Fidel cumplió el gran sueño de su papá. Fidel, señores, fue una creación colectiva del karma de los cubanos. Esto se puede ver perfectamente en una carta que le atribuyen al director de la revista Bohemia de aquel entonces, Miguel Ángel Quevedo. El tipo luego se quitó la vida y bueno, después dijeron también que la carta no la había escrito él, pero igual recoge ese sentimiento de la época. Dice la carta: a Fidel lo creamos todos. Todos somos culpables. Los periodistas que venían con artículos rabiosos contra los gobernantes porque eso era lo que quería el pueblo. Y cada vez los artículos eran más duros y más duros y más duros para satisfacer el morbo del cubano. El mismo pueblo que elegía a esos políticos después pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública. Fidel no es más que el resultado del estallido, de la demagogia y de la insensatez de los propios cubanos. Todos contribuimos a crearlo y todos, por resentidos, por demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que llegara al poder. Y por ahí sigue, somos culpables porque pedimos una amnistía para él cuando asaltó el cuartel Moncada, porque lo sacamos de la cárcel, porque lo elogiamos en la televisión, en la radio, en la prensa, porque nos inventamos los 20.000 muertos de Batista.
Resumiendo, la carta es brutal porque refleja una verdad muy pero que muy incómoda. Los cubanos fabricaron a su propio verdugo con sus miserias, su choteo, su resentimiento, su envidia, su odio. Y ahí está la historia que todos conocemos y que además podemos ver en videos. Un pueblo gritando así, todo feliz, todo contento, riéndose, paredón, 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 para que Fidel y el Che fusilaran a un montón de cubanos inocentes en la cabaña. Pila de cubanos que por fin cumplieron todos esos sueños ruines que empollaron durante los tiempos de España y la República. Porque los cubanos, ustedes no querían hacerse responsables de sus problemas, que si los mambises, los gringos, el otro, yo no tengo la culpita, tampoco la culpona. Pues ya tenían a su Fidel que les iba a decir que toda la culpa era de los yanquis imperialistas y de la burguesía y de Mazantín el torero. Claro que los cubanos venían empollando tremenda envidia de la prosperidad de sus compatriotas. Pues ya tenían a su Fidel que le iba a robar los negocios, las empresas, las fábricas, los centrales, todo a los 550 grandes propietarios del país, la mayoría cubanos, y que también se iba a robar los 37.200 pequeños y medianos negocios que igual pertenecían a los cubanos, principalmente negocios familiares, señores, negocios familiares de madres y padres que se habían sacrificado para levantar una bodeguita, una fabriquita, una peluquería, una empresita de camiones, etcétera. Y la mayoría del pueblo cubano, riéndose con tremenda alegría, celebró todo ese robo masivo, toda esa delincuencia nacional. Una cosa miserable, fíjate tú cuánta envidia rastrera. Y la mayoría celebró que le robaran las casas a los ricos, sus joyas, sus propiedades. No, pero espérate, los cubanos no adoraban a los machos caudillos. Pues ya tenían aquí a Fidel, su macho caudillo, tiratiros para siempre. Fidel fajado a tiros con los patriotas de Girón, con los patriotas del Escambray, que precisamente querían evitar estos 64 años de miseria. Hermano, espérate, Fidel, cabrón y presidiario, no disparó un tiro. Mandó a ese mismo pueblo, Fidel, mi líder, mi macho, quítale el dinero a todo el mundo, róbale todo a todo el mundo. Y Fidel le dijo, bueno, cojan las armas y vayan a caerle a tiro a esa gente que son sus verdaderos salvadores, pero ustedes no se van a enterar hasta dentro de 64 años. Y después, señores, ese pueblo sin pensamiento propio, como que extrañaba estar bajo la bota de España, extrañaba obedecer leyes así ciegamente. ¿Qué gritaba? Pa' lo que sea Fidel, pa' lo que sea, pa' lo que sea Fidel. Peor aún, arriba Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Final, el colmo. No, espérate, chicos, que a muchos cubanos les gustaba el victimismo, el resentimiento. Pues mira, ya tenían a su papá Fidel. Tranquilitos, cubanos de mi corazón, pobrecitos, ustedes son unos miserablitos así, ñiqui ñiqui. Ayúdenme a botar del país a los gusanos, a los burgueses, que son los culpables de que ustedes sean así unos pobrecitos. Háganle mítines de repudio a esa escoria, de paso chivatense, entre ustedes. Y yo, mira, les voy a poner de regalo una libreta de abastecimiento para darles la comidita. Dios mío, al final quien ha llevado una vida de escoria, de gusano, ha sido ese pueblo que creyó en Fidel y que se quedó en la isla. Les gustaba el choteo y Fidel terminó choteándolos a todos. Se llama karma. Una gran parte de los cubanos por fin cumplieron todos esos sueños mezquinos, ruines que empollaron durante los tiempos de España y durante la República. Y esa maldición ha pasado de padres a hijos hasta hoy, enero de 2024. Y el régimen se ha encargado de estimular eso estos 64 años. La envidia, la cobardía, el resentimiento, el tirarlo todo a relajo, el brete, el chisme. Yo no puedo hacer nada, esto no lo cambia nadie. Goza, Cere, que la vida es una sola. No, yo no tengo la culpa. Ojalá vengan los americanos. No, yo mejor me hago ciudadano español. Vamos a chivatear a los macetas. ¿Te das cuenta? Que todo ha sido estrategia de laboratorio, que muchos piensan como quiere Villamarista. Entonces, si tú me preguntas por qué en 2024 Cuba tiene una dictadura, por qué los cubanos tenemos que estar viviendo esta tragedia, para mí la respuesta la tienes ahora mismitico en la frase más popular de Cuba, que cínicamente el régimen ha puesto a millones de cubanos a repetirla. Yo soy Fidel. Lo más duro es que la frase es real, 100% real. Todavía hay muchos cubanos que son Fidel, comunistas y no comunistas, y Fidel representa, señores, lo peor de los tiempos de España, las ideas más podridas de la República, la violencia, el odio, la cobardía, lo peor del espíritu del cubano. Y Canel es la continuidad. Por eso tenemos dictadura. Cuando los cubanos dejen de ser Fidel y se saquen todo ese veneno de adentro y maduremos, entonces Cuba
va a dejar de ser una dictadura. La dictadura, señores, es nuestro karma nacional. Karma nacional. Yo, por suerte, sinceramente, cada día conozco a más y más cubanos que despiertan, que se vuelven conscientes de todo esto, y ahí está nuestra esperanza. Ahí radica nuestra esperanza. Fidel representa lo peor, pero todavía queda lo mejor. Todo lo lindo que tuvo Cuba durante esos tiempos de España y todo lo lindo, hermoso, precioso que tuvimos durante la República. Y todo eso fue 1000 veces más grande. Ahí de verdad está lo mejor del cubano. Lo único que tenemos que hacer nosotros es redescubrir eso de nuevo y sacarnos a este tipo de cocote. Yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que lo vamos a lograr. Es más, ponme en los comentarios: yo no soy Fidel. Y bueno, señores, hasta la próxima. Chao.